Bueno, queridos, concluimos con este tercer bloque, pero antes de seguir con la iglesia dentro de la comunidad, que es la última parte que me queda, quisiera que volvieran un poco ahí, revisen en sus carpetas porque hay una palabra que está mal escrita, la tipiamos mal por ahí. En la segunda hojita, en el tema que dice las enseñanzas del Señor Jesucristo, van a leer en el segundo párrafo para abajo, en el tercero, perdón, que dice: a su vez, la Iglesia debía proporcionar orientación ética por medio de sus enseñanzas, estudios, etcétera, a la comunidad cristiana, y ésta a su vez debía indactar, dice ahí. Y está mal tipiada esa palabra, la palabra es impactar. Dice, la, la Iglesia a su vez debía impactar al resto de la comunidad. Para que por ahí se me fue decirlo en el primer bloque, para que tachen ahí esa palabrita que está escrita indactar, deben corregirla por impactar. ¿Ok? Vamos a seguir, queridos, en este último bloque ya, para ir despidiéndome. Yo, en mi caso, que no pude estar con ustedes ahí, vamos a hablar de la iglesia dentro de la comunidad y vamos a ver también algunos ejemplos que aparecen en la Biblia que han influenciado estas historias bíblicas que encontramos. Hay muchas, pero tomamos tres como para poner ejemplos muy conocidos para nosotros, en el Nuevo Testamento sobre todo. Eh, y estos ejemplos, estas historias bíblicas han influenciado, han impactado en el tiempo antiguo, en las conductas de las personas, de los hijos de Dios. A eso es lo que vamos, cómo Dios nos demanda, cómo debemos conducirnos, ¿no es cierto? En esto de la ética, de la buena conducta, de la buena moral. Pero primero vamos a ver en esta hojita que dice la iglesia dentro de la comunidad. Y yo escribí estas cositas. La iglesia dentro de la comunidad sirve como un faro, como de guía. Todos conocemos básicamente la función que cumple un faro. No sé si conoceremos un faro, pero sí sabemos cuál es la función. La función es siempre estar mostrando una luz intermitente, continuamente, día y noche, las 24 horas, en las orillas de las playas, por ejemplo, que es para orientar a los barcos la distancia, el lugar, la ubicación donde deben atracar o donde deben más o menos llegar al lugar ahí con sus embarcaciones. Para esto sirven los faros, para esto sirven estas antenas grandes también que están en los aeropuertos, en las ciudades, para orientar a los que van en vuelo y eso. Bueno, la iglesia debiera cumplir esta función de guiar, de orientar al resto de la comunidad a, a Dios, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos de lo que se nos encarga en la palabra de Dios, que pareciera que Dios está pidiendo a través de nosotros que reconciliemos al hombre con Dios. Y ahí hablamos del ministerio que se nos fue dado, entregado a toda la iglesia, que es el ministerio de la reconciliación. En este ministerio, en este desarrollo de este ministerio, la iglesia en general, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de la iglesia en general, debe cumplir con esta función de ser como un faro, de ser esa luz que alumbra a la comunidad, a la sociedad mundial. No hablo solo de la localidad donde cada uno de ustedes y yo vivimos, sino en el mundo entero. Debemos ser una guía, debemos ser una luz, un faro que alumbre por el buen caminar en las buenas conductas, la ética, los buenos principios, los valores familiares, matrimoniales, etcétera. La iglesia debe promover las enseñanzas bíblicas, los principios del cristianismo, de todas las maneras posibles. Nosotros, participando de este seminario en Midigela, puntualmente en la ciudad de Neuquén, en esta fecha, hablando de este tema de la ética, estamos promoviendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, estamos promoviendo los principios, los valores del cristianismo en la comunidad. Si bien es cierto, estamos enseñando a un grupo de pastores, posiblemente, obreros, y la mayoría cristianos que están participando de esto, pero después volvemos a nuestras iglesias, a nuestras localidades, y seguimos sociabilizando, seguimos teniendo comunión en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en el lugar donde vivimos, con el prójimo,
y les enseñamos con conducta, con palabra, con lo que ellos ven en nosotros, con acciones, lo decíamos en el blog anterior. Promueve las enseñanzas éticas que dice relación con las experiencias diarias. Las enseñanzas éticas, las buenas conductas, son una práctica diaria del cristiano, de la iglesia. Y la iglesia debe promover estas enseñanzas, estas prácticas que nosotros tenemos como cristianos, las debe promover, las debe mostrar diariamente en la comunidad. Y debe presentar una clara guía moral en el respeto, en el amor, en la ayuda, en colaboración, en la compasión, en integridad, en justicia. Todos los pasos que vimos en el blog anterior, la iglesia debe presentar esta guía clara a la comunidad. Hay tantas funciones que debemos cumplir como iglesia, queridos pastores, pastoras, hermanos y hermanas que nos acompañan allí en este seminario de Midigela. Tantas funciones que debemos cumplir, que Dios nos demanda cumplir. No tan solamente, insisto en esto de tener una buena ética, usar en nuestra vida una buena ética, respetar, valorar, considerar, ser leales, ser activos en acción hacia los demás, sino que Dios nos demanda que enseñemos la palabra antes de tiempo, fuera de tiempo, y esto lo hacemos a través de un estudio, a través de una campaña evangelística, a través de nuestra conducta de vida mostrada a los demás. Somos parte de la iglesia. La iglesia debe cumplir estas funciones dentro de la sociedad en la que vive. Vamos a concluir con la influencia de algunas historias bíblicas, tienen registradas en su última hojita, con respecto a la ética cristiana. En el Evangelio de Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 36 se nos habla de esta historia del buen samaritano. Algunos dicen que fue una historia real, otros dicen que fue una historia que el Señor creó en el momento para sacar una lección. Da lo mismo. Lo que importa es el fondo, lo que el Señor nos está enseñando, lo que nos está diciendo que aprendamos de la conducta de otra persona hacia un necesitado. Eso es lo que importa. Bueno, acá en esta historia del buen samaritano aprendemos las virtudes de la compasión, el cuidado hacia el prójimo, más allá de todas las barreras sociales y de todo tipo de prejuicios. ¿Por qué menciono esto? Porque vieron que judíos y samaritanos no se trataban. Seguramente el pastor Bernabé, que está ahí con ustedes, experto en historia de la iglesia cristiana, les puede dar una buena orientación de cuál era el conflicto entre los judíos y los samaritanos, para que después de terminar este bloque le pregunten a él cuál era el problema que los judíos y los samaritanos no se podían ver. Yo les voy a decir solamente que tenían ciertos prejuicios, pero la ética, la buena conducta, sacada de los principios de la palabra de Dios, nos hacen pasar por alto, deben, cuidado con esto, deben hacernos pasar por alto prejuicios raciales, de estatus social, problemas que hayamos tenido con un grupo de personas o un familiar, todo tipo de prejuicio, todo tipo de conflicto que pudiéramos haber tenido con alguien. La ética cristiana nos debe hacer mirar un poco más alto. Si esa persona, al margen de todos los problemas que hayamos podido tener con ella, que no seamos de la misma cultura, del mismo país, que no hablemos el mismo idioma, etcétera, que no tengamos la misma posición, entre comillas, económica o social, etcétera, que no debiera preocuparnos como cristianos, pero que lamentable y tristemente sabemos que sí afecta, que sí preocupa, pero no debiera. Debemos pasar por alto cuando vemos en el ejemplo de esta historia del samaritano, que estaba herido, que vio a una persona herida, y él, sin tomar en cuenta quién era, su nacionalidad, su color de piel, si se veía como una persona de la calle o no, pero estaba herido.
y pasaron otras personas que no tuvieron una buena conducta, ni ética, ni conducta moral, ni nada. Y este samaritano ayudó a esa persona, no importándole nada, lo ayudó. Le vendó sus heridas, los curó, lo puso arriba de su asno, lo llevó al mesón y pagó para que se le cuidara, y eso habla de la acción, eso es ética puesta en acción. Esto dice relación con poner esta virtud de que el Señor tanto nos hablaba de la compasión. Nosotros la vimos en Él, tenemos que reflejarla ahora como nos cuenta esta historia de el buen samaritano. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32 habla del hijo pródigo. Acá, bueno, vemos otras virtudes que dicen relación con la buena conducta, con la ética. Eh, Queda de manifiesto, escribí ahí, el perdón, ¿no es cierto? El amor incondicional, los cuales deben llevarnos a un abrazo sincero para recibir a quien se vuelve a Dios. ¿Por qué digo abrazo? Porque esta historia narra que el padre abrazó al hijo pródigo cuando volvió. Pero acá estas conductas de la buena ética, del buen cristianismo, quedan manifestadas en el perdón, en el amor incondicional que tuvo el padre hacia aquel, que en este caso era su hijo menor, que estaba volviendo a él. ¿No es cierto? Y esto lo podemos aplicar, que nosotros como hijos de Dios, teniendo el amor de Dios en nuestra vida, debemos tener compasión, amor incondicional, recibir sin mirar a quién, ayudar como al samaritano sin mirar a quién, con tal de ser el canal de Dios para llegar a ellos y que ellos, a través de nosotros, vean a Dios en acción, en palabra, en la buena conducta. Así es que debemos y podemos y debemos aplicar estas enseñanzas del Nuevo Testamento con respecto a la ética, a la buena conducta. Claro que las podemos aplicar, porque para eso está. Toda palabra de Dios es aplicable a la vida de un hijo, de una hija de Dios. Entonces, en esta historia se nos narra que el amor incondicional quedó manifestado desde la base del perdón, desde recibir al hijo en la condición que venía, que no venía en una de las mejores condiciones, y algo muy importante, mm, ponerlo, no sé si es la palabra correcta, situarlo en el lugar que le correspondía, porque el padre podía haberlo enviado con uno de sus jornaleros, pero él no era un hombre buscando trabajo como un jornalero cualquiera, él era su hijo, y lo posicionó en el lugar, en el sitio que siempre tuvo, que lo dejó por un descuido, por la elección libre que tenemos, pero que después de volver en sí se vuelve a su padre y su padre lo recibe con perdón, con un abrazo sincero, escribía, con amor incondicional. Estas virtudes hablan de la buena conducta, la ética del cristiano. Concluimos con Mateo 18, versículo 12 al 14, habla de la oveja perdida. Hay tantos ejemplos lindos. Pero acá se nos muestra la importancia de valorar, la valoración, el valor que le dio este personaje a una sola de las que tenía, que se la había perdido, y él dejó todo y fue a buscarla. Le dio valor, le dio la importancia necesaria a esa oveja, a esa persona, evidentemente. Habla de la inclusión, del amor, de la pertenencia. Esa oveja pertenecía a un redil. Había un pastor que la estaba cuidando y se extravió, no sabemos los motivos, pero se extravió, y este pastor, que nos representa a cada uno de nosotros como hijos de Dios, usó de la buena conducta, si lo podemos decir así, de los principios del cristianismo, que fue darle el valor necesario, dejar todo para ir a buscarla. Cuando la trajo la incluyó, esto hablaba de eso, de que tenía un valor porque estaba incluida en el grupo que él estaba cuidando. Habla del amor, del sentido de pertenencia que tenía esta oveja a este grupo, vuelvo a repetir. Bueno, hay tantos ejemplos en la Biblia, pero ya nos quedan 2 minutitos nada más para concluir este bloque y quiero leer
algunas virtudes claves en la ética cristiana. El amor debe impulsarnos a cuidar desinteresadamente e incondicionalmente tal como Cristo nos amó a nosotros. La compasión. Cuando mostramos bondad y empatía, podemos aliviar el sufrimiento y brindar consuelo a los necesitados. El perdón. Al practicar el perdón dejamos ir los rencores, resentimientos y así promovemos la paz interior, que fue lo que hizo el Padre. No guardó rencor, no guardó odio, rabia en contra de su hijo que lo había deshonrado y que había malgastado todos los bienes y había dejado la honra del Padre, si me permiten la expresión, por el piso. Sin embargo, el Padre no guardó rencor, lo amó incondicionalmente, lo perdonó, lo recibió sin sacarle nada en cara, por decirlo de alguna manera. Es más, cuando el hermano le dice, tu hijo que te ha gastado todo, que ha vivido indignamente, lo recibes como que sin nada. Y ahí hablamos de que había algo de rencor de este otro cristiano que no estaba muy habituado a una buena ética, no tenía una muy buena conducta, no tenía los principios de la ética cristiana aplicados en su vida porque tenía rencor en contra de su hermano, odio a lo mejor, bronca como decimos en la Argentina. Pero el Padre, que representa a Dios y que Él nos dice que debemos imitarlo a Él, debemos tomarlo como ejemplo, en el perdón debemos practicar el no tener rencor, no tener recelos contra nadie, porque no podemos sanar las heridas de la otra persona si nosotros estamos heridos. Humildad. Cuando abrazamos la humildad, estamos reconociendo nuestras limitaciones y valoramos las contribuciones de los demás. Y así fortalecemos el respeto mutuo y la cooperación. La humildad es una característica que debe ir por delante en los hijos de Dios, en la ética cristiana, en la buena conducta, en estos principios, en estos valores que sacamos de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que practican la humildad. Integridad. Esto garantiza que nuestras acciones se alineen con nuestros valores, manteniendo la honestidad y equidad en nuestras relaciones. La integridad dice relación con ser una sola persona, no fluctuar, no ser de dos ánimos, ser íntegro. Mi sí es sí, mi no es no. La integridad tiene que ver con la buena conducta delante de las personas que nos están viendo. Y cuando estamos solos y nadie nos está viendo, también debemos manifestar integridad. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos está viendo, en todo lugar, en cada momento, en cada acción. Y si hemos cometido alguna falta en esto, debemos pedir perdón y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto de la ética, de la buena conducta, que dice relación con esta virtud de la integridad, de ser una sola persona, como hijo de Dios, en conducta, en práctica, en acciones, en todo. Al adoptar ciertas virtudes como las nombradas o principios de la Biblia, no solo seguimos un código moral, sino que vivimos una vida que refleja los valores cristianos. Por eso decía y resaltaba mucho al principio que no tan solamente nosotros estudiamos la ética como una buena conducta de vida, estudiamos y debemos practicar en nuestra vida la ética como cristianos, hijos, hijas de Dios,